están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente Investigación y el tema de hoy es el siguiente, el diálogo entre diversas religiones. Creo que este debate, esta conversación es importante. Usualmente cuando perdemos la comunicación, el diálogo con personas que piensan diferente, genera una oscuridad, una brecha entre las personas, genera divisiones. Y cuando tú te alejas de otro grupo de personas que piensa diferente a ti, terminas por oscurecerlo, por satanizarlo, por dejar tirar por la ignorancia y tener prejuicios. Y empiezas a decir, esas personas son tan diferentes a mí que seguramente son malas o seguramente no tienen nada que aportar. Entonces se genera una división y un temor en base a la falta de diálogo y de comunicación. Entonces, en este video voy a hacer un par de ejemplos de escrituras de las Sagradas Escrituras en base a diferentes religiones, de cómo se puede justificar este diálogo en base a sus escrituras. Entonces, vamos a empezar con el Antiguo Testamento, que es la escritura de los judíos, que también es de los cristianos, pero los cristianos se basan más en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esta es una escritura que puede darnos un adelanto de cómo podemos mantener un diálogo con gente que piensa diferente. Entonces está en Levítico capítulo 19, versículo 33 y 34. Dice así, de, y cuando el extranjero more contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces es interesante, esa escritura dice básicamente, le está diciendo a los judíos que a los que son diferentes a ti, acéptalos, porque tú también en un momento fuiste extranjero y por lo tanto ámalos como a ti mismo. Eso nos muestra de que Dios no es solamente un Dios tribal, de guerra, de diferencia, sino que busca también esa parte importante de unión, ¿no? A la gente que es diferente a tu propia tribu. Y podemos ir al cristianismo, también hay escrituras en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que invitan esta unión, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a la escritura de Romanos, capítulo 10, versículo 12. Dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Y podemos ir a otra escritura también, que está en Romanos, capítulo 3, versículo 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Entonces, estas escrituras están diciendo, ¿no sabes qué? Dios responde o Dios se puede comunicar o revelar, si lo quieres decir, no solamente a los de tu fe, sino a gente que tiene otra fe diferente y que tanto judíos como gentiles. Entonces, Dios es rico para los que le invocan, es rico para, somos iguales, judíos, gentiles, cristianos, mormones, todos tenemos una base humana que nos hace iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese diálogo permite que podamos unificarnos. Ahora, podemos ir a otra religión, por ejemplo, el libro de Mormón, que es, es uno de los textos sagrados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, como les conocen. Y voy a leerles una escritura que está en segundo de Nefi, capítulo 26, versículo 33. Dice así. Porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. Y a nadie de los que vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos. Y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Mira, los paganos, judíos, gentiles, todos son iguales a pesar de que piensen y sean diferentes. Entonces, estas escrituras nos invitan a aceptarnos, a decir, mira, tenemos diferencias, pensamos, vemos el mundo diferente, pero eso no quita que seamos hermanos y que podamos dialogar, que podamos comunicarnos, que podamos unirnos, que podamos formar grupos, que podamos ser como una familia, ¿no? Que lo somos hermanos bueno, en mi caso que soy cristiano, somos hermanos en Cristo, pero somos hermanos de Dios. Y podemos usar el ejemplo de otra fe, por ejemplo. Ahora voy a usar un ejemplo del Corán, que es la escritura sagrada de los musulmanes y del Islam. Entonces, esta escritura, a ver si mando la encuentro, acá está. Está en la Sura 29, la leía 46. Dice así, lo voy a leer. Y no discutáis con quienes recibieran las escrituras, entre paréntesis judíos y cristianos, sino es con buenas palabras y de la mejor de las maneras, salvo con aquellas que sean injustos con vosotros y os declaren la guerra. Y decidles, creemos en lo que nos ha sido revelado, el Corán, y en lo que os fue revelado a vosotros antes de ser modificado, la Torá y el Evangelio. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno, y nosotros nos sometemos a su voluntad. Entonces el Corán, que es un texto sagrado del Islam, nos dice, ¿no? Que le está diciendo en ese momento al que no busque
conflicto con los judíos y con los cristianos, sino que tienen el mismo Dios, simplemente que, bueno, el Islam cree que la Torá y el Evangelio fue modificado y que el Corán es la última revelación, pero a pesar de eso es el mismo Dios, entonces invita a los musulmanes a no pelear contra los judíos y los cristianos. Entonces, en base a estas escrituras, podemos formar alguna especie de diálogo, de comunicación, ¿no? O sea, podemos decir, oye, las escrituras nos invitan a esto. Y si podemos ir al hinduismo, por ejemplo, el camino del yoga, habla de la sanación, del amor, y si hablamos del budismo, por ejemplo, del octuple sendero, habla de la acción correcta, ¿no? De no infligir daño ni dolor a uno mismo, a seres vivos, otros seres vivos, y eso también se puede ver en el Bhagavad Gita, ¿no? Que es un texto sagrado del hinduismo. Habla un poco, ¿no? Del amor, de la espiritualidad. Entonces, si podemos hacer un resumen general de las diferentes religiones, de las principales, ¿no? Porque obviamente que hay subramas, sea el protestantismo, que es el cristiano. O sea, hay un montón de iglesias, religiones, pero si hablamos de las principales que he mencionado ahorita, podemos llegar a la conclusión de que el diálogo es posible, es parte de la escritura. Ahora, no es que en mi opinión, no es que las escrituras sean perfectas, yo creo que toda escritura, todo lo que es humano, tiene errores y yo creo que todas las escrituras en algún momento tienen cosas que yo estoy en desacuerdo, me parecen malas, pero eso no quita que yo tengo una visión un poco secular, ¿no? De la religión. Creo que todo texto debería ser cuestionado y en fin, ¿no? Pero podemos centrarnos en el mensaje de estas escrituras y en la importancia de la comunicación. Entonces, todos podemos ser hermanos en base a estas ideas. Y eso les dejo, muchachos. Espero les guste mi video. Les mando un abrazo.